Hace exactamente 5 años, en este mismo mes de junio, iniciamos la exposición del Evangelio de Marcos. Y a lo largo de 16 capítulos hemos recorrido la vida de nuestro Señor Jesús desde la perspectiva que Marcos quiso transmitir a una audiencia eminentemente romana, la del rey siervo que entregó su vida en rescate por muchos. Espero que en esta semana, ya años en los que el Señor me ha permitido compartir las reflexiones extraídas de su palabra, hayamos tenido ocasión de centrar nuestras vidas en Cristo. Mi deseo es que conforme hemos escuchado, hayamos aprendido a menguar nosotros mismos para que Él crezca en nosotros, a comprender la importancia de proclamar un evangelio claro, anunciando al Cristo siervo, crucificado y resucitado, que declaró que el reino de Dios ya se había acercado, llamando al arrepentimiento y a creer en Él. Hoy concluimos esta serie de estudios por un motivo que explicaré más adelante. Y al mirar atrás solo podemos dar gracias. Gracias por el privilegio de escudriñar las Escrituras, de estar forzados a estudiarla en profundidad y no limitarnos a leerla solamente por encima. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ni siquiera cuando la alabamos somos plenamente conscientes del privilegio que tenemos de poder tener acceso a ella. Sin ella, Señor, no tendríamos otro alimento para nuestras almas y estaríamos perdidos en nuestra propia ignorancia. Señor, gracias por la vida de tu Hijo, por el sacrificio de aquel que renunció a su condición divina, se hizo uno de nosotros, se humilló hasta la muerte y soportó el castigo que nosotros merecíamos para la gloria del Padre. Señor, sabemos que Cristo no es simplemente un ejemplo de conducta, es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro abogado defensor ante la justicia divina, el único que conoce la tentación sin haber pecado jamás. Es nuestra esperanza y nuestro consuelo en un mundo entregado al pecado. Gracias, Señor, por tu Evangelio, porque nos revela nuestra total depravación para que reconozcamos nuestra necesidad y al mismo tiempo nos muestra tu deseo de salvar al ser humano. Tanto amaste al mundo que entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, Señor, permítenos entender con mayor profundidad la importancia de esa tumba vacía y ayúdanos, Señor, a no callar todo aquello que tú nos has revelado a través de tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la lectura del pasaje de hoy que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 8. Evangelio de Marcos, el capítulo 16, los versículos del 1 al 8. Y vamos a ponernos en pie para tener la lectura. Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Alguna vez has vivido un momento tan desconcertante que te dejó sin saber qué decir? Un suceso que te paralizó, que hizo que el ambiente a tu alrededor se volviera denso, pesado, como si el tiempo se detuviera por un instante. Eso fue lo que experimentaron aquellas mujeres que muy temprano por la mañana fueron al sepulcro de Jesús. Iban con la intención de honrar el cuerpo de su maestro, pero lo que encontraron no era ni de lejos lo que ellas esperaban. Estamos seguros de que ellas no imaginaban encontrarse con una tumba vacía. Y sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió. Aquel miedo ante una escena tan inesperada, lejos de quedarse como una simple anécdota, nos abre la puerta a una realidad gloriosa que cambió la historia para siempre. Jesús ha resucitado. Y no estamos hablando de un hecho irrelevante o simbólico. La resurrección de Cristo es un evento de una magnitud incalculable. Su importancia no solo toca la historia de la humanidad, sino que también atraviesa la vida de cada creyente con implicaciones eternas. En el plano histórico y universal, la resurrección tuvo un impacto que ningún otro suceso ha tenido jamás. La fe cristiana se expandió por el mundo y no porque sus primeros seguidores proclamaran una idea bonita o una ética elevada, sino porque afirmaron con convicción un hecho real, que Jesús resucitó. Y sobre esa verdad se levantó el cristianismo, transformando la civilización. Para los creyentes, esta verdad fue la confirmación rotunda de que Cristo había vencido a la muerte. Su resurrección se convirtió en un pilar inamovible de nuestra fe. En este pasaje de Marcos, el evangelista va a presentarnos dos evidencias que certifican la realidad de la resurrección de Jesús. La primera de ellas es la tumba vacía, los versículos del 1 al 6. La segunda, el testimonio de la tumba vacía, versículos del 7 al 8. Repito, la tumba vacía y después el testimonio de esa tumba vacía. En los versículos anteriores, en el capítulo 15, Marcos nos fue mostrando paso a paso cómo Jesús fue enfrentando el escarnio de sus acusadores, la burla de sus verdugos y finalmente la muerte. Una muerte terrible, clavado en una cruz. No fue simplemente un martirio físico. En ese momento la ira de Dios, esa ira que tú y yo merecemos por nuestros pecados, cayó sobre Cristo, quien tomó nuestro lugar. Repito, Cristo no solo sufrió físicamente, sino que cargó con Él el castigo espiritual que tú y yo merecíamos, un castigo totalmente inmerecido para Él. Y sin embargo, Él voluntariamente entregó su vida. Nadie se la quitó, Él la ofreció. Mostró así su autoridad incluso sobre la muerte, pero era necesario que Él muriera para que mediante ese sacrificio hubiera perdón de pecados. Fue el cumplimiento del plan de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.
Cristo fue el sacrificio perfecto que beneficia a todos aquellos que en fe y obediencia se reconocen pecadores y se rinden a Cristo como Salvador y Señor. El capítulo 15 termina mostrándonos cómo Cristo fue sepultado, tal como los profetas lo habían anunciado siglos antes. Todo se estaba cumpliendo con exactitud. Y mientras eso ocurría, recordamos que los discípulos habían huido, tal como Jesús ya había advertido que harían cuando en el aposento alto, al instituir la Santa Cena, citó las Escrituras del Antiguo Testamento y dijo: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Aunque no todos habían huido, el Señor preservó a aquellos que habrían de ser testigos de todo lo que ocurrió con Jesús. Fueron testigos presenciales que vieron con sus propios ojos y pudieron dar fe de los hechos. Y no se trataba de figuras anónimas, sino de personas concretas, con nombres y, digamos, apellidos. Este detalle no es menor. Marcos menciona sus nombres deliberadamente para dejar claro que esto no se basa en rumores, ni en un alguien dijo, en un se comenta por ahí. Vivimos en la actualidad rodeados de bulos, de noticias falsas, o como algunos dicen, fake news, y sabemos bien que una información sin fundamento carece de valor. Pero lo que Marcos registra tiene fundamento. En Marcos 15:40 leemos: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Un poco más adelante, en Marcos 15:47, podemos también leer: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas mujeres fueron testigos de su sepultura cuando José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo del Señor y lo colocaron en el sepulcro, sellándolo con una gran piedra. Este versículo de Marcos 15:47 narra el momento en el que ellas eran testigos de este acontecimiento. Y ahora en los versículos del 1 al 6 de nuestro pasaje de hoy volvemos a encontrarlas. Dice en estos versículos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Nos es necesario recordar que Jesús murió un viernes coincidiendo con la celebración de la Pascua, el mismo día en el que se sacrificaban los corderos en el templo. El día estaba a punto de terminar y se acercaba el sábado, el día de reposo según la ley judía, en el cual no se podía realizar ninguna labor que violara lo establecido en la ley. Por eso José de Arimatea y Nicodemo se apresuraron a sepultar el cuerpo de Jesús antes de que comenzara el sábado. Las mujeres, como vimos, desde cierta distancia vieron todo esto y gracias a eso pudieron identificar con claridad cuál era la tumba de su Señor. Lo que sí que no llegaron a ver fue que José y Nicodemo, además de descender el cuerpo de la cruz y trasladarlo, lo envolvieron cuidadosamente en lienzos y lo perfumaron con especias aromáticas. Así se hacía según la costumbre judía, con el propósito de mitigar el mal olor que producía la descomposición del cuerpo. Por eso estas mujeres, pensando que el cuerpo de Jesús necesitaría ser tratado con esas hierbas aromáticas, cuando el sábado terminó y amanecía el domingo, el primer día de la semana judía, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro para llevar a cabo esa labor. Lo hicieron movidas por ese amor profundo que sentían por su maestro. Así que en cuanto pudieron acercarse, ellas lo hicieron.
Su primer pensamiento al comenzar la semana fue Jesús. Y sabían perfectamente cuál era la tumba, también sabían perfectamente que había un obstáculo, la gran piedra que tapaba la entrada. Aún así, con todo su amor, pero también con esa incertidumbre, caminaron hacia allí, sin tener claro cómo iban a resolver ese problema. Entonces se encontraron con algo que ellas no esperaban, no lo esperaban en absoluto. La piedra había sido removida, el sepulcro estaba abierto. Sabemos que por el tipo de roca de esa región, esa piedra podría fácilmente pesar más de 1 tonelada. Por eso la palabra señala que harían falta varios hombres para moverla. Así que su sorpresa fue absoluta. Pero eso no fue lo único. El cuerpo de Jesús no estaba. Imagínense por un momento cómo se debieron sentir. Imagínense ustedes ir a un cementerio y al acercarte a una tumba de algún familiar te la encuentras abierta y vacía. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Probablemente lo primero que harían sería buscar a algún encargado para preguntar qué es lo que ha pasado, dónde está el cuerpo, qué ha ocurrido. Esa fue la reacción de estas mujeres. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La tumba estaba completamente vacía. ¿Habrían robado el cuerpo del maestro? Podría haber sido obra de sus enemigos, tal vez del Sanedrín o incluso de los romanos, intentando frenar cualquier intento de mantener vivo el mensaje de Cristo. Querrían eliminar de raíz todo recuerdo de Jesús. La tumba estaba vacía. Bueno, no del todo. Había alguien dentro. Un joven estaba sentado. Conforme Marcos nos va describiendo la escena, podemos ir percibiendo lo inquietante de aquel momento. Si nosotros a más de 6.000 kilómetros de distancia y más de 2.000 años después podemos sentir escalofríos al imaginarlo, entrar en una tumba y encontrar a una persona desconocida y no encontrar a aquel que estábamos buscando, una mezcla de confusión, temor y asombro. Y como era de esperar, estas mujeres se espantaron. La palabra dice que aquel joven vestía una larga ropa blanca y en aquel tiempo la ropa blanca era símbolo de pureza y normalmente solamente los sacerdotes o personas de mucho dinero la usaban, ya que era muy difícil y costoso mantenerla limpia. Todo eso contribuía a la extrañeza y a la solemnidad de aquel momento. El Evangelio de Mateo nos explica que aquel joven era un ángel. Los otros evangelios mencionan que no era uno solo, sino 2 jóvenes los que estaban allí presentes. Esto no representa una contradicción, sino una perspectiva. Marcos se centra en aquel de los 2 que habló. Y lo importante es que aquel ángel tenía un primer propósito claro: tranquilizar a las mujeres asustadas. Debían estar tranquilas para asimilar el mensaje que debían oír. En el versículo 6 leemos: Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Y de qué manera este mensaje podría ser tranquilizador? Vamos a tratar de explicarlo. El ángel lo primero que hace es llamarlas a la calma. Sabe que están asustadas y empieza a despejar una por una las dudas que podrían estar angustiándolas. No os asustéis. Y a partir de ahí les va confirmando lo que
realmente estaba ocurriendo. Primero les dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y no estaban equivocadas de persona ni de tumba. No se habían confundido ni habían ido al lugar equivocado. El Jesús que buscan es el mismo que fue crucificado. Y esta es la tumba donde lo sepultaron. Mirad, les dice, observen con atención, vean con calma, no está aquí en el lugar donde lo pusieron. Y aclara de inmediato, no lo han robado, no se lo han llevado para exponerlo como un espectáculo en Roma, o no está oculto por el sumo sacerdote como si fuera un trofeo escondido en algún lugar secreto. No, nada de eso. Ha resucitado. Los estudiosos del texto original explican que el verbo utilizado en este pasaje está en una forma pasiva perfecta, lo que indica que había sido resucitado. Es decir, se nos está mostrando que fue una obra del Dios Trino. Jesús mismo dijo en Juan 10, 18 que Él tenía autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. O en Romanos 8, 11 se afirma que fue el Espíritu Santo quien lo levantó de los muertos. Otros pasajes de la palabra declaran que fue el Padre quien lo resucitó. Esto nos enseña algo glorioso. La resurrección de Cristo fue una obra conjunta de la Trinidad que actúa siempre en perfecta armonía, sin contradicción alguna. La tumba vacía se convierte entonces en un testimonio poderoso para aquellas mujeres, testimonio del evento más trascendental de toda la historia. Porque esto no es simplemente un gesto simbólico. Repetimos, no hablamos de una inspiración moral o de un ejemplo de entrega en la figura de Cristo, ¿no? Aquí se está confirmando que Jesús, 100% hombre y 100% Dios, ha vencido a la muerte. A lo largo de la historia han habido grandes líderes religiosos, incluso mártires que murieron injustamente, pero ninguno de ellos tuvo testigos de su resurrección, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro, solamente Cristo. Algunos interpretan este pasaje como una metáfora de cómo Dios puede remover las grandes piedras de nuestra vida, es decir, esos obstáculos que parecen imposibles de mover. Sin embargo, aunque Dios ciertamente obra en nuestras circunstancias, el verdadero foco de este pasaje no está en nuestras dificultades, ya que el centro del Evangelio no somos nosotros, sino que es Cristo. Los Evangelios afirman que la piedra fue removida, y no con el fin de facilitar la salida de Jesús. Él no necesitaba que se le abriera el paso, sino para que los testigos pudieran entrar. Así, al abrirse el sepulcro, los presentes pudieron comprobar con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Ese fue el propósito de esa acción, mostrar la evidencia visible de que Jesús había resucitado. Vuelvo a repetir que no estamos ante un cuento simbólico ni ante una historia espiritualizada. Esto es un hecho histórico, confirmado por testigos reales, con nombres y vínculos familiares que están ahí justamente para dar fe de lo ocurrido. La piedra removida no apunta a nuestras luchas internas, apunta a una tumba vacía. Y esa tumba vacía nos grita, Cristo ha vencido a la muerte. Ese es el corazón de este mensaje. Desde el punto de vista humano es lógico entender la sorpresa de aquellas mujeres. Era algo nunca visto, era increíble cómo lo fueron también muchos de los milagros que ellas mismas presenciaron durante el ministerio
de Jesús. Pero a pesar de todo, ellas ya estaban advertidas. El ángel les recuerda, según el relato que podemos leer en Lucas 24, los versículos del 6 al 8, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Cristo. Jesús, según el Evangelio de Marcos, había anunciado al menos 3 veces que era necesario que Él muriera, pero que también Él iba a resucitar. Lo sabían, lo habían escuchado, pero lo olvidaron. Y no porque tuvieran mala memoria, sino porque hay cosas que, por mucho que las oigamos, nos cuesta creer de verdad. Nosotros somos iguales que ellas. Yo creo que aún peor, porque nosotros encima tenemos la palabra de Dios por escrito, por si la memoria nos falla. Y aún así hay verdades que no terminamos de creer. Cantamos himnos profundos de entrega y confianza, hablamos de rendir nuestras vidas a la soberanía de Dios, pero cuando llegan los problemas reales, mostramos que nuestra fe es débil. Nos cuesta descansar verdaderamente en las promesas de aquel que dijo que estaría con nosotros. Estas mujeres y también el resto de los discípulos vieron los milagros, vieron a Lázaro resucitar y aún así no terminaban de creer que Jesús mismo lo haría. Y nosotros igual tenemos la Escritura en nuestras manos como ayuda para nuestra memoria frágil y sin embargo leemos en Filipenses, por nada estéis afanosos, pero vivimos vidas llenas de ansiedad como si todo dependiera de nosotros. Leemos en Lucas 12, del 6 al 7, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Seguimos obsesionados con la cuenta bancaria, poniendo nuestra confianza en la cantidad de números que pueda tener. Leemos también que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y aún así buscamos evitar el sufrimiento, huimos de la responsabilidad y le exigimos luego explicaciones a Dios cuando la vida no va como nosotros queremos. La tumba vacía no es solo un hecho histórico que constata la resurrección de Jesús, es mucho más que eso. Es una declaración viva del poder de Dios sobre la muerte. Si miramos el libro de Génesis, vemos desfilar generaciones de personas que, por más relevantes que fueran, todas acababan igual. Morían. La muerte era el desenlace inevitable, es el desenlace inevitable. Y es que la consecuencia del pecado siempre ha sido esa, la muerte. Pero ahora la resurrección de Cristo rompe ese patrón y nos declara que hay victoria sobre el poder de la muerte. Y no solo eso, la tumba vacía también es una garantía de que Dios cumple su palabra. Él dijo que su Hijo se levantaría y así sucedió. Jesús no está en la tumba porque ha resucitado, tal y como Dios lo prometió. Dios mismo movió aquella gran piedra porque... ¿Por qué? Porque Él conocía la fragilidad del corazón humano, conocía nuestras dudas y quiso dejar una evidencia clara, física, irrefutable de que Cristo había resucitado. La tumba vacía era su testimonio para fortalecer la fe de aquellas mujeres, pero también para enviarlas.
porque faltaba un elemento clave, el testimonio. La tumba vacía no solo debía tranquilizarlas, sino que debía activarlas. El ángel traía un encargo de parte de Dios y eso nos lleva al segundo gran punto de este pasaje. El testimonio tras la tumba vacía, versículos 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El ángel fue claro. A esas mujeres se les confiaba ahora una misión urgente, anunciar lo que habían visto. Debían ir y contar a los discípulos que Jesús había resucitado. Y llama la atención que menciona expresamente a Pedro. ¿Y por qué lo menciona a él? Pedro, que siempre era el primero en hablar con más entusiasmo que reflexión, había prometido que jamás abandonaría al Señor, pero lo hizo. Lo negó 3 veces en el patio del sumo sacerdote y Jesús lo sabía. Y Pedro también sabía que Jesús lo sabía. Y aquel cruce de mirada después de la tercera negación fue suficiente para quebrar a Pedro y que llorase amargamente. Sin embargo, el mensaje del ángel no excluye a Pedro. No es una mención sarcástica ni una reprimenda disfrazada de encargo. Todo lo contrario, el Señor está restaurando a Pedro. Él no lo ha descartado, no lo ha sustituido, lo está incluyendo en sus planes, porque la gracia de Dios es más grande que nuestros fracasos. Pedro formaba parte de los planes de Dios mucho antes de que Pedro mismo lo supiese. Cristo restaura, ese es el patrón. Frente a la traición del hombre, Dios muestra su fidelidad y usa a los que han sido quebrantados y reconocen su pecado para llevar el mensaje del Evangelio. Dios ha querido que sean seres imperfectos quienes anuncien su perfecta salvación. Hombres y mujeres que, aunque fallen, vivan en dependencia del Espíritu, buscando en el trono de la gracia el oportuno socorro. Y ese mensaje también es para ti. Sí. Tú vas a fallar y a veces callarás cuando deberías hablar del Evangelio. Habrá momentos de temor y caerás en pecado, pero si estás en Cristo, si has creído sinceramente que eres pecador y has entregado tu vida al Salvador, tienes acceso al perdón y a la restauración, a la esperanza y a la vida eterna. Y también tienes un encargo, proclamar lo que has creído, con convicción, con gratitud y con gozo. No hay edad para esto. Si tienes 12 años y sabes que eres pecador delante de Dios, que necesitas a Cristo, proclámalo, bautízate. Si tienes 15, 16, 17 o 18 y sabes que sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados, entonces reconoce tu necesidad de Él. Cristo puede perdonarte, puede restaurarte. Y si tienes 20, 30, 40 y llevas tiempo esperando una señal para saber si eres cristiano, déjame decirte algo con claridad. La señal ya fue dada, está en la palabra. Es Cristo mismo, colgado en una cruz, muriendo por tus pecados. Esa es la única señal que necesitas. Él venció a la muerte para darte vida. Quizá tienes 50, 60 o 70 y piensas que ya es tarde para empezar de nuevo, pero nunca es tarde para que Dios restaure una vida. Nunca es tarde para nacer de nuevo. Aun si llevas años
en una iglesia, si asistes solo cuando no hace buen tiempo para ir a la playa, si crees que por tocar un instrumento o llevar una tarta al desayuno estás haciendo tu parte, pero nunca te has quebrantado delante de Cristo reconociendo tu pecado, entonces necesitas nacer de nuevo. No puedes seguir intentando convencerte a ti mismo de que lo tuyo con Dios va bien mientras no estés dispuesto a rendir tu carácter, tus costumbres y tus peculiaridades a la voluntad de Dios, del Señor. La gracia de Dios sigue activa aún hoy, también para ti. Si te dejas dirigir por su Espíritu y fijas tus ojos en Cristo, hay perdón, hay propósito, hay esperanza. El ángel les dijo que recordaran a los discípulos que Jesús los vería en Galilea, y no era algo nuevo, Jesús ya lo había anunciado en Marcos 14, 28. Lo que el ángel hacía era recordarles lo que ya sabían, porque a veces el problema no es la falta de información, sino la debilidad de nuestra fe. Jesús ya lo había dicho, pero necesitaban volver a escucharlo. Los planes de Dios seguían adelante, no se habían desviado ni un milímetro. Cada palabra, cada paso, cada acontecimiento, todo se estaba cumpliendo según su propósito soberano. Porque Dios no actúa como consecuencia de las circunstancias, Él también gobierna las circunstancias, nada lo toma por sorpresa. Finalmente, el versículo 8 nos muestra la reacción de aquellas mujeres. Salieron temblando, llenas de temor. Es comprensible, todo era nuevo. El asombro, la confusión, la intensidad del momento. Y Marcos no lo oculta. No maquilla la reacción de estas mujeres. La Biblia nunca pinta a los hombres y mujeres como héroes perfectos. Desde que el hombre cayó en el Edén, el ser humano es temeroso, débil, quebrantado. Y gracias a Dios la Escritura no esconde esto. Lo muestra abiertamente. Los grandes hombres y mujeres de la fe fueron personas frágiles, con miedos, con dudas, cometieron errores. La diferencia únicamente estuvo en que en medio de esa debilidad confiaron en Dios y Él fue quien los sostuvo, quien rompió las cadenas del temor, quien los capacitó para cumplir el propósito que Él tenía para ellos. Antes de terminar este punto necesitamos hacer un inciso importante. Les había dicho que les iba a explicar al principio de la predicación por qué este texto puede ser el único o el último que predique del Evangelio de Marcos, y existe una cierta controversia en torno al Evangelio de Marcos. En el capítulo 16 podrán comprobar que hay más versículos, desde el 9 al 20. Estos versículos son conocidos como el final largo del Evangelio de Marcos. Muchos estudiosos consideran que estos versículos no formaban parte del manuscrito original, ya que no aparecen en los dos códices griegos más antiguos y confiables que poseemos, el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, ambos del siglo IV. Además, se ha señalado que tanto el estilo literario como el vocabulario de estos últimos versículos difieren notablemente del resto del Evangelio de Marcos. No digo esto como un experto estudioso porque no lo soy, pero me apoyo en hermanos fieles al estudio de la palabra, de sana doctrina, quienes coinciden en afirmar que estos versículos contienen palabras y expresiones que no aparecen en ningún otro lugar del Evangelio de Marcos, lo que lleva a pensar que probablemente estos versículos fueron añadidos posteriormente por otro autor. También hay escritos de los padres de la Iglesia que testifican que muchos manuscritos en su época terminaban el Evangelio de Marcos en este versículo 8, lo cual explicaría este final abrupto con el silencio
de las mujeres y su aparente incapacidad para compartir en ese primer momento el mensaje más importante de la historia. Ahora bien, ¿acaba así la historia? ¿Ese silencio fue definitivo? Sabemos por el testimonio de los demás evangelios que el silencio no fue el final. En Mateo 28 se relata que mientras las mujeres salían apresuradamente del sepulcro, se encontraron con Jesús mismo, lo reconocieron, se postraron y lo abrazaron. Y el Señor volvió a encargarles que anunciaran la noticia de su resurrección, confirmando una vez más que los discípulos debían ir a Galilea, donde lo iban a ver. Ellas cumplieron con ese mandato, aunque al principio los apóstoles no creyeron su testimonio, ellas se lo comunicaron a los apóstoles. En Lucas, en el capítulo 24, en los versículos del 9 al 11, leemos que las mujeres llevaron el mensaje como se les había ordenado. Los apóstoles lo tomaron por locura. Sin embargo, Pedro corrió al sepulcro para comprobarlo y lo que encontró fue que la tumba estaba vacía y los lienzos empleados para amortajar a Jesús estaban bien doblados y colocados dentro de la tumba. El Evangelio de Juan, por su parte, también nos muestra la reacción personal del propio Juan, que acudió también al sepulcro. Llegó incluso antes que Pedro, miró y vio que estaba vacío, y aunque al principio tampoco creyó del todo, fue testigo de la evidencia irrefutable de que Cristo no estaba allí. Es por eso que los versículos del 9 al 20 parecen intentar complementar este Evangelio con información que sí está en los otros relatos, está en la palabra de Dios, como para cerrar la historia de forma coherente y completa con lo que ya se sabía y se creía sobre la resurrección. Así tenemos la aparición de Jesús a María Magdalena, en los versículos del 9 al 11, que trajo convicción a las mujeres. La aparición a dos discípulos en el camino, los versículos del 12 al 13 de este capítulo 16, y que, como nos dice 1 Corintios 15, Cristo llegó a mostrarse a más de 500 hermanos a la vez. Se hizo presente a multitud de hermanos. También la gran comisión en los versículos del 14 al 18, presente también en los otros 3 evangelios de forma unánime, que recoge el mandato de Cristo de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Y finalmente la ascensión de Jesús, los versículos del 19 al 20, también descrita por Lucas 24, que sirve de enlace directo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo esto nos hace reforzar la evidencia histórica y espiritual de que Jesús verdaderamente resucitó. El testimonio de la tumba vacía es un testimonio poderoso que no podemos pasar por alto. Cristo ha resucitado sin lugar a dudas. Ahora bien, si creemos que esto es verdad y lo creemos, la pregunta clave es: ¿qué vamos a hacer con esta verdad? Lo primero es estar firmemente convencidos de que la muerte y resurrección de Cristo es el núcleo del mensaje del Evangelio. Que todos hemos pecado contra Dios, que ese pecado nos separa de Él. Y por eso te pregunto, ¿te consideras pecador? Ese es el primer paso. El siguiente es reconocerlo delante de Dios, confesarle que has pecado contra Él y a continuación creer con fe verdadera que Cristo murió por tus pecados, que ocupó tu lugar, que tú merecías morir, pero que Él se entregó en tu lugar, que fue sepultado
y que al tercer día resucitó. Y que un día volverá y reinará sobre todo y sobre todos. Romanos 10:9 afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús resucitó. ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en la resurrección de Jesús? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador realmente? ¿Y le sigues? ¿Has creído verdaderamente que aquella tumba estaba vacía, tal y como Jesús mismo predijo, y que fue así porque Él resucitó? Ahora bien, si has creído y eres salvo, ¿qué hacer con esta verdad? ¿Proclamarla? La Biblia no lo somete a votación, es un mandato. Id y proclamad lo que habéis visto, lo que habéis conocido. Aquello que anunciaban las Escrituras y que se ha cumplido. La tumba está vacía. La tumba de Jesús de Nazaret, quien fue muerto en una cruz. Porque si Cristo no resucitó, pudo haber sido el hombre más bueno de la historia de la humanidad, pudo haber sido el hombre sacrificado más injustamente de todos los tiempos, pero si no venció a la muerte, entonces vana es nuestra fe. Nuestro destino seguiría siendo la muerte, como siempre ha sucedido. Y veíamos esta mañana que no es la muerte física simplemente, estaríamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros sabemos que sí sucedió, que hay esperanza de redención y de justicia en Cristo, que Él venció a la muerte y que compartiremos con Él la vida eterna que Él ganó para nosotros. Este es el Evangelio y tenemos que compartirlo. Ceder el asiento en la guagua, ser amables con la vecina de arriba o darle una limosna al pobre de la calle no va a hacer que ellos sepan que Cristo resucitó, que pagó en la cruz por nuestros pecados y que con poder venció la muerte. Si hay alguien aquí que nos visita, repito, jóvenes que escucháis esta verdad cada domingo, ¿a qué estáis esperando? No hay señales maravillosas, no hay luces en el cielo, ni ardores especiales en el corazón, no hay voces en el aire, ni sueños asombrosos que te revelen más de lo que ya te está diciendo la Biblia. Que hubo testigos que presenciaron su muerte, que hubo testigos que vieron con sus propios ojos la evidencia de que Él había resucitado. ¿Qué más necesitas? ¿A qué estás esperando? ¿Tienes dudas? Como digo cada domingo que me subo aquí, no lo dejes para mañana. Resuelve esas dudas, pregunta, indaga, investiga en la Biblia. Pues solamente en Cristo podrás disfrutar de ese triunfo que supuso la resurrección del Señor y que tiene una prueba clara e irrefutable: la tumba vacía. Que el Señor nos conceda vivir cada día a la luz de esta verdad. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Oremos. Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, el mensaje de una tumba vacía es el testimonio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él sufrió el escarnio y la burla, fue acusado de blasfemo y alborotador, sometido a votación popular, fue elegido para morir cuando la mayoría prefirió soltar a un ladrón y asesino y llevarlo a Él a la cruz. Y en aquella cruz sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. El Dios Santo pagando por el pecado del hombre, por el pecado que aún cometemos por nuestra debilidad encerrada en un cuerpo pecador.
pero tu triunfo se manifestó en una tumba vacía. Una tumba que debía contener el cuerpo sin vida de Jesús no pudo contener a Cristo, que tal y como estaba planeado resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Una victoria de la que somos partícipes inmerecidos, pero deseamos, Señor, que conscientemente agradecidos. No podemos quedarnos callados, Señor, ante esta gran verdad y sin embargo lo hacemos. Nuestra falta de fe nos lleva a preocuparnos por otras cosas que forman parte de nuestra vida terrenal y que desvían nuestra mirada de la victoria lograda por Cristo y que se convierte en el pilar de nuestras creencias. Esperamos, Señor, cada día tu regreso. No por cobardía, sino porque sabemos que no hay nada mejor que habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Jesús resucitó. Jesús resucitó. El plan de salvación se ha completado conforme a la promesa de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer con fuerte convicción en esta gran verdad y a no temer compartirla. No solo dentro de estas cuatro paredes, sino a todas las personas que nos rodean, aquellas personas con las que convivimos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Incluso con aquellas personas que por nuestro bajo sentido de la justicia hemos tachado de nuestra lista mental cuando entendemos de forma limitada la gracia y la misericordia que tú tienes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.